Gloria al Señor. Evangelio de Mateo, busque el versículo Mateo 6:31. Evangelio de Mateo 6:31. ¿Me dice un amén cuando lo tenga? Leemos la palabra de Dios como está escrita. Dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tome su asiento, por favor. Esta noche quiero compartir con ustedes esta palabra que lleva por título, como el mensaje, la clave de nuestra bendición, que está un poco enlazada con el mensaje que compartimos el domingo, que hablaba sobre la bendición de escuchar la voz de Dios. Y esta noche pues vamos a predicar sobre esto, la clave de nuestra bendición. El versículo 31 comienza diciendo: no os afanéis. Esa palabra, cuando en una ocasión alguien me dijo: pastor, usted dice que no nos afanemos, pero ¿y cómo vamos a hacer si tenemos que trabajar? Pero esa palabra no se está refiriendo al trabajo o a las cosas que nosotros tenemos que hacer cada día. Les voy a decir qué es lo que encontré, el significado según el diccionario bíblico. Y dice que afán significa ansiedad, preocupación excesiva o inquietud que divide la mente y la distrae del propósito de Dios. Esa es la primera parte. La segunda parte dice que el afán significa falta de fe, y esto dice que se interpreta como desobediencia o poca confianza en Dios. Ahora bien, veamos la primera parte de esto que le dije. Dice, me llama la atención que dice que esa ansiedad y esa preocupación excesiva, dice que lo lleva a una inquietud que hace que divida su mente. Es decir, su mente está pensando no en sí en Dios, sino enfocado completamente en las preocupaciones. Ahí es donde dice que se divide. Porque como cristianos debemos de tener nuestro enfoque, y nuestra preocupación debe de ser cómo agradar a Dios, desde que los levantamos hasta que nos acostamos. De hecho, aún estando acostado, el salmista dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque Jehová me hace vivir confiado. Entonces, ¿qué significa? Que aún dormido, Dios tiene control de nuestras vidas. Eso nos da a entender de que nosotros no podemos estar divididos. Ahora bien, nosotros como cristianos nacidos de nuevo, ¿vinieron esta noche? Como cristianos nacidos de nuevo, no debemos de vivir en el mismo estilo de vida que viven los del mundo, que viven los impíos. Porque si quiere, ayúdenme a ver, creo que es el versículo
32, donde dice, bueno, después de las preguntas, pero el versículo 31 comienza diciendo: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Ahí se cierra la pregunta. Ahora viene: porque los gentiles buscan todas estas cosas, punto y coma. De ahí sí va con nosotros. Pero vuestro Padre, porque aquí no está hablando a los gentiles, porque vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora bien, el mundo, los gentiles, ellos se preocupan. Ellos, su mente, su afán y todo, su mente está dividida entre los problemas del trabajo, los afanes de querer tener más, y en todo lo que le mencioné ahí. Porque ellos no tienen quien les ayude. Ahora usted y yo, dice el Señor aquí: pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ellos no entienden esto, pero nosotros sí lo entendemos. Entonces, por ellos entran en una preocupación obsesiva por las cosas, porque ellos piensan que a través de las cosas van a llenar el vacío que hay en su corazón. Ellos piensan que a través de tener más dinero van a llenar ese vacío. Y cuando ellos se dan cuenta, porque Dios tal vez les permitió que tengan ese dinero, que tengan esa casa por la que tanto habían estado luchando, que tengan ese carrito que tanto ellos anhelaban para plantear, para fisiquear, para que los demás vean. Cuando ellos logran tener esos $1000 que ellos tanto deseaban tener, ese billetillo en la cuenta, cuando ellos tienen esas cosas, se dan cuenta de que el vacío en el corazón sigue estando ahí. Y ahí es donde vienen y entran en aquello. Tal vez con un par de cerveza, tal vez si tengo un amante o dos amantes o tres o qué sé yo cuánto, tal vez. Y lo prueban y lo hacen, y se dan cuenta que se hunden más y más y más. ¿Cómo lo sabe usted, pastor? Yo lo pasé, hermano. Por eso le doy gloria a Dios que cuando vine a Cristo ya había sido pasado por todo el proceso del lodo del mundo. Y ahora entiendo por qué. Yo hacía esto otro, hacía, se imagina que solo 3 horas descansaba de las 24 horas. 3 horas. Llegaba a las 11 de la noche a mi casa y había empezado a las 3 de la mañana, venía de regreso. Pero ahí son 4 horas. ¿Acaso uno se es acostando y se duerme? No. 3 horas dormía. Y habían veces que llegaba a la 1 de la mañana a la casa, y a las 4 de la mañana iba de regreso para el trabajo, porque mi trabajo era 24/7. 24/7. Ahora, como ellos veían mi afán y todo eso, ellos decidieron hacerme socio, porque ellos dijeron: así le va a poner más empeño y todo. Obvio, yo quería platita, pero me di cuenta y luego entré en ese estilo de vida de viernes, sábado y domingo, y luego le agregué después el jueves, y después uno así va. Ya no me conformaba solo con el fin de semana, salir a malgastar el dinero, salir a la mala vida, porque uno quiere llenar ese vacío. Entonces, por eso es que el Señor dice: los gentiles buscan estas cosas. Usted los va a ver en las discos, usted los va a ver en los chupaderos, usted los va a ver en los restaurantes, usted los va a ver en lugar de entretenimiento.
pero nunca van a llenar ese vacío, porque ese vacío está exclusivo solo para Jesús. Alguien dice amén esta noche. Solo para Él, solo Él puede llenar ese vacío. Por eso es que mi introducción dije: nosotros como cristianos nacidos de Dios, nuevos, nacidos en Cristo. Entonces los inconversos buscan todas estas cosas porque ellos no tienen un Padre celestial que cuide de ellos. No tienen a Cristo en sus corazones, y por esa razón ellos se afanan en todo eso. ¿Cómo podemos nosotros vivir bajo la bendición de Dios dejando de afanarnos por lo material, dejando de preocuparlos por el mañana, dejando de angustiarnos por las necesidades de nuestra vida? Entonces, si yo le digo esto, por ejemplo, tomemos como punto preocuparnos por el mañana. ¿Quién sabe que va a amanecer el día de mañana? Hay dos cosas que nos roban la paz. Y uno de los puntos ahí que yo mencionaba al principio, el afán. Eso no lo mencioné, pero el afán dice que lo que hace es robarnos la paz para no cumplir el propósito de Dios. Porque una mente distraída, es decir, desenfocada, enfocada en lo material, no en el propósito de Dios, no tiene paz. Pero si usted está enfocado en el propósito de Dios, Jesucristo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. El mundo te puede ofrecer un acuerdo de paz, pero no te puede dar paz en tu corazón. Puede ofrecerte paz en un documento, pero no en tu corazón, porque el único que puede traer paz a tu corazón se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguien lo cree, diga amén. Esta noche, mis estimados hermanos, vamos a descubrir por medio de la palabra de Dios cuáles son las claves espirituales. Grábese esto. ¿Por qué le digo grábese esto? Porque todo lo que usted ve en materia primero se hizo espiritualmente. ¿Tiene cómo comprobármelo? Sí. La Biblia dice que lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía. Y en una ocasión ponía como ejemplo: un arquitecto hace el diseño de una casa o de un edificio. ¿Quién lo lleva a la materia? ¿El ingeniero o el maestro de obra? Pero el arquitecto plasma en ese documento lo que la mente de la persona, es decir, en el caso yo les digo: vaya, quiero este auditorio de esta forma, de así y así y así, para tantas personas. El arquitecto lo hace exactamente como mi mente se lo transmite. Todo fue fabricado en la mente de Dios para que después fuera hecho. Entonces, por eso hablo de la clave espiritual para poder vivir una vida bajo la bendición de Dios. Debemos de confiar en Él, que Él se encargará de todas nuestras necesidades. Número uno, reconociendo que Jesús es primero antes que cualquier ocupación. Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que piensa, hermano? ¿En qué piensa? En que se durmió y que va a llegar tarde al trabajo. Porque usted dejó la alarma no para levantarse a orar, dejó la alarma para bañarse, lo dejó con el tiempo para bañarse, vestirse
y irse para el trabajo. Usted no se levanta pensando en Jesús. Sí, tal vez lo más que se acordará para decir es: gracias, Señor, porque abrí los ojos. Es lo más. Pero no encomendamos. La Biblia dice: encomienda a Jehová tus caminos y Él hará. Cuando encomendamos todo en Dios, Él lo hace. Pero cuando no lo hacemos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Usted viene y le dice a sus hijos: cuando venga quiero hallar limpia la casa, quiero hallar bien trapeada la casa. ¿A qué pasa si no la hay así? Le reclama, ¿verdad? Porque les dijo. Ahora, ¿qué pasa si usted no les dijo? No les puede reclamar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hago este ejemplo? Porque la Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino y Él lo hará. Él no lo puede hacer si usted no lo encomienda. Si usted no le dice: Señor, guárdame en ese bus, guárdame en este carro, guárdame en este camino, no, Él no lo va a hacer porque usted no le está diciendo. Y así hay tantas cosas. Ahora, dice Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo general, los cristianos queremos que Dios atienda primeramente nuestras necesidades, a pesar de que nosotros no aparece Él en nuestra prioridad. ¿Sí o no? El versículo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Nosotros queremos, cuando le oramos a Dios por una petición, ¿qué queremos? Que la cumpla, ¿sí o no? Ay, ¿qué pasa cuando no la cumple? La mayoría nos molestamos, hermano. Y yo le digo porque yo ya pasé esa etapa donde yo me molesté. La mayoría de cristianos hemos pasado por eso, que nos molestamos porque Dios no. Pero la pregunta es Él el primero en nuestra vida? Porque yo te aseguro que si Él es el primero, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Hace poco estaba leyendo sobre un hombre de Estados Unidos, cristiano. Hizo lo mismo que hizo William Colgate, pero lo hizo prácticamente por revelación de Dios también y por agradecimiento. William Colgate dice que él, a medida que él comenzó dando el 10% de sus ganancias, y luego él se dio cuenta que era demasiada plata lo que a él le quedaba, y dio el 20% para la obra, para las misiones, y así todo. Luego él se dio cuenta que más lo bendecía Dios, el 30%, más lo bendecía Dios, el 40%, para no cansarlo. Llegó a dar el 90% y se quedó con el 10%. Y ustedes ven, hasta esta fecha, yo creo que han pasado no sé cuántas generaciones, porque le estoy hablando de 1800. Entonces hay un hombre actualmente, no apunté el nombre, pero él actualmente tiene una empresa donde él fabrica maquinaria pesada en Estados Unidos, maquinaria agrícola, donde dice que él está aportando el 90% para las misiones. 90%. Entonces, para la iglesia, para la obra y todo eso. Y dice que y lo entrevistaron, un canal de Estados Unidos, y le preguntaron que cómo hace, pues, y todo eso, porque resulta que las ganancias se le han disparado. Se han disparado. ¿Por qué le digo esto? Dice que él decidió poner a Dios en primer lugar. Él sabe que Dios lo ha bendecido, lo bendijo cuando no tenía nada.
Y ahora él entiende de que él ya va a morir y no sabe si los hijos de él van a hacer buen uso de este recurso. Y él sabe que en las manos de Dios va a haber salvación de almas. En las manos de Dios van a haber cosas extraordinarias. Y sobre todo, en el reino de los cielos, él está atesorando, donde en el cielo él sabe que va a tener algo especial. ¿Alguien dice amén? Si somos cristianos, mis estimados hermanos, Cristo nos hace un llamado a buscarlo a Él primeramente en nuestra vida. Si somos cristianos, Él nos hace un llamado. Puede sonar radical lo que le voy a decir esta noche, pero nada ni nadie tendría que ocupar o debería de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Nada ni nadie. No que mi esposa, no que mi esposo, no que mis hijos, no. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un verdadero cristiano, nada ni nadie debería de ocupar el primer lugar. Y veamos lo que Jesucristo le dijo a un hombre. Mateo 8, 21 y 22. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero. Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero vea, esto es lo común del ser humano. Él le dice: deja que primero vaya y entierre a mi padre. Algunos lo han interpretado eso, que el padre estaba muerto. No, el padre estaba vivo. Es lo que le estaba diciendo: permite que vaya y hasta que muera mi padre, hasta entonces yo te voy a seguir, hasta entonces yo te voy a servir. Así hay mucha gente a veces en las iglesias. Pastor, permita que mi niño tenga 18 años. ¿Y cuánto tiene? Un año. Permíteme que tenga 18 años y entonces te voy a servir. Señor, permíteme, pastor, permítame que me logre poner de acuerdo con mi esposa y entonces te voy a hacer. ¿Y cuándo cree que se van a poner de acuerdo? Si usted me dice: dejen que primero me ponga de acuerdo con mi esposa, ¿qué está diciendo? Mi esposa es primero. ¿Entendió eso? Si usted me dice: permite que hablar con mi esposo primero, es que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Quién es primero? Por eso yo le dije, le va a sonar radical. Le va a sonar radical. Pero esto es lo que el Señor me dijo que les transmitiera. Porque nosotros queremos, cuando oramos, queremos que Dios nos conteste así. Lea la historia de David, no del que está aquí, no, el rey David. Lea la historia de él antes que pecara. Lea esa historia. Antes que él pecara, perdón, Dios así contestaba. ¿Sí? Por eso es que hay un salmo que Dios quiso probar el corazón, y él escribe en uno de sus salmos: pacientemente esperé. ¿No le contestó Dios? ¿Cómo no? ¿Pero qué pasó? Lo hizo esperar. Y muchas veces Dios hace eso con nosotros, te hace esperar. Pero en esa espera tiene que haber paz en tu corazón. Pero ¿qué pasa con la mayoría? Yo que sirvo, y yo que diezmo, y yo que hago esto, y yo que aquello.
comenzamos a murmurar. ¿Y qué hace eso? Dios cierra sus oídos y no te escucha. Dios no va a estar escuchando berrinche. Con que no escuchó a Cristo, a su Hijo. No lo escuchó cuando Jesús le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ni a él lo escuchó. Y qué carita bonita tenemos nosotros para que él está obligado a escucharlo. Y no era por pecado de Jesús, no, era por el pecado de nosotros que iba a llevar en la cruz. Ya había un acuerdo. Pablo dice que desde antes de la fundación del mundo ya estaba preparado e inmolado el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que Jesús ya sabía a lo que venía, porque el Padre tenía que responderle cuando ya había un acuerdo. Pero te saco esto solo para que comprendamos que muchas veces a mí hay hermanos que me da risa, porque ellos me han dicho: mire, a Dios yo le dije, si me haces esto, yo te sirvo. ¿Y qué pasó? Me lo hizo. Yo lo voy a dejar ahí, no me voy a meter en problemas. Si fue el Dios verdadero que te lo hizo o fue el otro Dios. Porque Jesús, si no me equivoco, en San Juan capítulo 8, Jesús reprende a los religiosos y les dice: vuestro padre es ¿quién? El diablo, porque las cosas que él hace vosotros hacéis. Entonces, y nosotros tenemos que saber, porque mucha gente dice: no, pero yo voy a la iglesia. ¿Y eso qué garantiza que somos cristianos? El estar en una iglesia no nos garantiza que somos cristianos. No. Lo que nos garantiza ser cristiano, o lo que nos garantiza, es que estemos inscritos en el libro de la vida. Jesucristo dijo esas palabras: no se preocupen ni se alegren porque los demonios se sujeten en su nombre, en mi nombre, porque sanen a los enfermos, porque prediquen la palabra, porque pertenecen a X iglesia. No, dice: alégrense de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y eso es lo que debemos de preocuparnos nosotros. No por agradar al líder, al pastor, a mi familia. No, no, no. No, ahí no tenemos nada que ver. No, tenemos que agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien dice amén? Número 2, segunda clave: mantenernos en el rebaño del Señor nos garantiza su provisión. Mantenernos en el rebaño del Señor nos garantiza su protección. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. ¿Lo puede leer conmigo? Jehová es. ¿Y qué pasa? Ajá. Le pregunto: ¿Jesucristo es su pastor? Díganme amén si Él es. Yo no soy su pastor. Estamos hablando espiritualmente. Físicamente puedo tener esa figura, pero la figura del buen pastor y el gran pastor se llama Jesucristo. Él es nuestro pastor. De hecho, yo soy oveja también. No importa si usted me dice hermano Carlos, si usted me dice pastor Carlos, como sea, yo soy oveja del rebaño del Señor. Y él dice, el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada. Si él es su pastor, hermano, y David escribe en otro salmo, dice que él fue joven y ha envejecido, pero no ha visto justo, lo repito,
desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Mm? Justo en este tiempo es alguien que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. Si usted ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, usted no va a andar mendigando pan. ¿Y sabe cuál es la otra garantía que te ofrece esa palabra? Que tus hijos tampoco van a andar mendigando. Tu descendencia también va a ser una descendencia bendecida. Usted dirá, pero andan descarriados. El Señor los va a traer si tú eres justo. Si tú eres fiel, el Señor va a traer. ¿Sabe qué dice la Biblia? Sé salvo tú y será salvo toda tu casa. Y se tiene que cumplir lo que dijo Josué: mi casa y yo serviremos, o yo y mi casa serviremos al Señor. Trate de servirle al Señor, trate de serle fiel al Señor, trate de ser hijo de Dios. Y usted se va a dar cuenta cómo Dios va a bendecir su casa. ¿Alguien dice amén? Ser oveja del rebaño de Cristo, que es nuestro buen pastor, nos garantiza que nada nos hará falta en toda nuestra vida. Nada. Hermano, pero usted no sabe lo que yo estoy viviendo. La pregunta es: ¿le ha faltado la comida? ¿Le ha faltado ropa? ¿Le ha faltado el techo? Nosotros estamos pendientes de esa gente que tal vez no tiene trabajo, no tiene cómo obtener alimento. Y aún si usted lo sabe, que alguien de la iglesia, del rebaño, aclaro, hágamelo saber. Pero que yo sepa, no nos falta nada. Nada. Yo a los líderes les he dicho: si ustedes se dan cuenta de alguien, no, pues la Biblia habla de que nosotros tenemos que ser bondadosos y darle a los de nuestra casa, a los de la familia, de la fe, la iglesia. Tenemos que tener cuidado, y el Señor tiene el mayor cuidado por ti también. Entonces, ser oveja del rebaño de Cristo, como les dije, nos garantiza que nada nos hará falta en toda nuestra vida. Pero aquí hay una pregunta: si somos ovejas de Cristo, si somos ovejas de Cristo, porque pues usted sabe, hay de todo. Yo estoy hablando a la gente que es oveja de Cristo. Nada le va a faltar. Yo lo he vivido. Hemos pasado situaciones difíciles, pero nada nos ha faltado. Juan 10:11 dice lo siguiente: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Qué está diciendo? Que si Él es capaz de dar la vida por nosotros, ¿será que Él no nos puede dar lo que necesitamos para vivir en esta vida? Claro que sí. Entonces Él dice que yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Ahora aquí viene algo. Tenemos que dejar de ser ovejas independientes, porque esto abunda en las congregaciones. Ovejas independientes. ¿Quién es tu pastor? No, yo no tengo pastor. Así le preguntan a la gente: no, yo no tengo pastor. ¿Pero te congregas? Sí, voy a tal iglesia. Pero entonces tenés pastor. No, yo no tengo pastor. Yo no le rindo cuentas a nadie. Estas son las ovejas independientes. Yo, por ejemplo, me he llevado sorpresas. Cuando ya veo que tiene días de no venir una persona y que tal vez le he visto un poco frecuente,
le mando un mensaje. Dios le bendiga, ¿cómo está? No le he visto en la iglesia últimamente, ¿está todo bien? Y me he llevado la sorpresa. Le agradezco por estar pendiente, pero yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Yo por eso no sirvo. Y qué bueno. Ella o él sabe que no sirven para nada. Por eso dice, por eso no sirvo. Tenemos que dejar de ser ovejas independientes, ovejas sin pastor, ovejas sin rebaño. Esto te llevará, lo que acabo de mencionar, al no tener eso, al decir, no, pues yo no. Esto te llevará a vivir en un estado de desánimo. Porque lo primero que entra en la vida del cristiano es desánimo. Últimamente he escuchado mucha gente aquí y resulta que me doy cuenta que es un virus. Porque le pregunto a los de Santa Rosa de Lima, igual pastor. Le pregunto a los de Santa Elena, igual pastor. Le pregunto a los de Zulután, igual pastor. Un virus ahorita. Desánimo. Y tal vez este mensaje no va a traer aplausos y no voy a pedirlos, porque al final lo que el Señor me mandó es a predicarles. Y el que lo reciba bien, y el que no, pues también bien. Pero le he preguntado a varios acá, desanimado. ¿Y por qué? No sé. Pero ¿cómo está su vida espiritual? Ay, cuando a mí me hacen ese ay, no. Y luego yo me les quedo viendo en los ojos, hermano. Les quedo viendo en los ojos y puedo ver, porque la Biblia dice que los ojos son las ventanas. Y puedo ver que esa frialdad es falta de Dios. Lo que hablábamos el domingo hablábamos de que cuando nosotros oímos la voz de Dios, la ponemos por obra, la voz de Dios, hay luz en nuestro corazón, hay luz en nuestra mente, hay luz en nuestra vida, hay luz en nuestra familia. ¿Y qué hace esa luz? Esa luz te da buenas ideas. Esa luz te alumbra el camino. Esa luz hace que tome buenas decisiones. Esa luz hace que te digas, haz esto para que prospere tu negocio. Haz esto para que tengas bendición. Haz esto para que tus hijos ya no sean así. Y en fin, la luz de Dios. Y hablábamos que el Salmo 119, el 25 y el versículo 125 y 130 hablan de eso, de la lámpara, de la luz que debemos de usar. Que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara es algo que alumbra y se usa en los momentos de oscuridad. ¿Qué pasa? El momento de oscuridad va a llegar en tu vida donde no vas a saber para dónde caminar, porque todo está oscuro. No vas a saber qué hacer. Pero esa luz, la luz de la palabra de Dios que ha sido sembrada en el corazón, si es que has abierto el corazón, eso va a cambiar la situación, porque eso te va a alumbrar en ese momento qué hacer. Porque la mayoría de la gente, cuando está en ese momento, no sabe qué hacer. Y todos hemos pasado, no sabemos qué hacer. Y algunas veces uno lo que hace, yo por ejemplo, tengo gente a la que me le acerco. Tengo gente tanto de la iglesia como fuera de la iglesia, ancianos que ya pasaron por donde yo voy a pasar. Les pregunto, tengo esto y esto, ¿qué haría usted en mi lugar? A veces he tenido revelación de Dios, pero quiero como una confirmación. Y cabal, Dios la ha hecho. Dios la ha hecho, porque la Biblia dice que en la multitud de consejerías está la victoria. ¿Alguien quiere la victoria de Dios? Entonces usted tiene que saber qué hacer. Pero hay gente que aquí que dice que no
me visitan a la oficina por diferentes razones, no voy a entrar en detalle. Y a veces cuando son matrimonios, no, yo que le voy a ir a contar mis cosas a ese hombre. Uno de los dos. Arreglémoslo nosotros. Alguien metido en un pantano, ¿será que se puede salir por sí solo? ¿Alguien ha estado en un pantano? Levánteme la mano, quiero ver si, para alguien que me entienda. No, vea. Lo voy a llevar al pantano allá que está en el Golfo de Fonseca. Y ahí solo que te tiren algo para jalarte. De lo contrario, entre más uno quiere salirse, uno más hace y más para abajo, más para abajo, más para abajo. Puede. Y muchas veces eso pasa. Porque no queremos ayuda. No, ¿para qué? Y así lo hacemos con Dios también. No, si Dios hubiera querido ya lo hubiera hecho. Pero no quiere. No, es que con esos corazones así. Y Dios me ha estado confrontando con el último punto que toqué el domingo para preparar otro mensaje. Corazones quebrantados. La razón por la que Dios a veces no hace nada en nosotros, porque nuestro corazón no ha sido quebrantado, está duro. Y Ezequiel dice que los corazones de la gente de los últimos tiempos iban a ser corazones de piedra. Es decir, corazones duros, pues. Y todo. Pero hoy ese no es el punto. Entonces le decía que nos hace vivir en un estado de desánimo, vivir cansados de la vida. Y ahí, después de esto viene lo que la mayoría de cristianos hace: ya no seguir. Una vez que se desaniman, se cansan y después ya no quieren seguir. No, dice ya no, ya no. Me encontré a alguien, me dice: mire, 2 años estuve y yo no vi que Dios me resolviera nada, me dice. Así es que me desanimé, y después que me sentí agotado, y después decidí ya no seguir. Eso es lo que el enemigo hace. Por eso es que Mateo 11:28 nos dice algo acá: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué dice? Descansar. Versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dice? ¿De qué? ¿Se da cuenta que el problema es el corazón? Y hallaréis, ¿qué dice? Y hallaréis, ¿qué? No están leyendo. Ajá. Y hallaréis descanso. Pero el versículo 29 está dando la clave: aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? Y eso es lo que nos cuesta. Hay servidores que me dicen: pastor, viera chicada la que me dieron hoy. Gloria a Dios, le digo. ¿Y eso? Bienvenido, le digo yo, a los verdaderos servidores del reino. Porque es bien bonito. Yo le dije, ¿sabes? Le dije a alguien, ¿sabes? Solo en esta semana, en mi oficina, en ese sillón, le digo, me han faltado el respeto 2 personas. Cuando le digo me han faltado el respeto, he dicho cosas. ¿El qué? ¿Y usted le permitió? ¿Yo qué voy a hacer, hermano? El problema está aquí, mira. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los de corazón, porque ellos. ¿Qué pasa cuando una persona anda cargada con los problemas? La Biblia dice: de la abundancia del corazón. Entonces yo digo, esta persona está cargada. Me da lástima. No debería usar esa palabra, pero me da lástima. Pero Jesús nos está diciendo ahí: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar.
Y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. El alma es que no tiene descanso. Mi mamá decía, cuando oía un ruido ahí, esa es una alma en pena que anda ahí. No, las almas en pena somos nosotros, que no hemos encontrado quien ponga paz, porque no le hemos permitido al Señor. Y Él nos está diciendo, si el Señor dijo, aprended de mí, y si con Él hicieron cuánta cosa, ¿qué corona tengo yo, hermano? Para decirle a una persona, Jesús, a los religiosos, mirad, te están diciendo esto y esto, dicen que sos hijo de fornicario, te están diciendo que sos hijo de no sé qué, hijo del diablo, que andás demonios y todo eso. Ay, déjalos, hombre. Ay, déjalos. Los cristianos tenemos que ser como los políticos. Ladrones, me decía uno. No. A los políticos, los que han andado cerca ahí en la política, no me van a dejar mentir. A los políticos les dicen ladrones. Se roban el dinero del pueblo. Ellos pelando los dientes y saludando a la gente. No le ponen atención a eso. Nosotros no tenemos que ponerle atención, porque son personas que andan cargadas. Cuando un líder viene y llega, aquí vengo a tirar mi renuncia. No vienen a decirme a poner la renuncia, a tirar mi renuncia. Sentate. ¿Qué problemas tenés? Desahogate, dale, salí. Sácalo. Cargados. ¿Por qué? ¿Por qué no venimos a Jesús? No venimos a Jesús. Los servidores tienen que saber que al ponernos un uniforme o al ponernos esa camisa de privilegio, el diablo se va a levantar de una forma así como cristiano común. Nos tira plomazo. ¿Usted cree que nos va a tirar dulcitos al venir al servicio? No, hermano. No. Por eso es que él se levanta con la familia y todo. Entonces, ahora bien, el descanso de nuestras cargas debemos de llevarlo al buen pastor. También tenemos que saber que el abandonar el rebaño para buscar la provisión para por nuestra propia cuenta, solamente rompemos el saco de nuestra bendición. Cuando por nuestra propia cuenta, es decir, Dios no me ayuda, Dios no me ha ayudado, yo lo voy a hacer a mi manera. Ya no voy a... Mire lo que dice la Biblia. Ageo, profeta Ageo, ahí lo van a poner en su pantalla, ahí está ya. Dice el capítulo 1, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Te lo está diciendo el versículo 5 y te lo está diciendo el versículo 7. Medita en tu vida. ¿Por qué que las cosas no te están saliendo bien? Medita en tu vida. Cuando dice tus caminos, medita en qué estás caminando, qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Medita bien. Y así lo dice ahí, medita bien. Es detenerse. Es decir, yo a veces le he dicho a mi esposa: hablemos. A tu criterio, ¿qué estoy haciendo mal?
porque ella me conoce. ¿Qué estoy haciendo mal? Líderes que tengo confianza de aquí en la iglesia, he preguntado para ustedes, a su criterio de ustedes. Jesucristo lo hizo con sus discípulos. ¿Qué creen que estoy haciendo mal? Cuando me dan la razón, me dan lo que. Entonces, hay una explicación. Si no hay una explicación, lo agarro, lo tomo. Ahora bien, ¿a quién le consultas tú tu vida? ¿A quién le preguntas? Aquí hay un líder que seguido se me acerca y me dice: pastor, no quiero que porque diezmo, que porque sirvo, que porque hago esto, aquello, usted no me vaya a reprender cuando me equivoque, cuando cometa error. Quiero que con toda libertad me llame el día que cometo un error. Téngalo por seguro que así va a serle. Pero solo uno de todos, solo uno me ha dicho así con todo eso. Ahora, ¿con quién consultas tú tu situación? ¿Con quién lo haces? Con Dios. ¿Y qué te ha dicho Dios? Se los dejo ahí, porque este es un mensaje de preguntas y respuestas. Algunas se las voy a responder yo, otras van a tener que irlas a buscarlo en lo privado. Mis estimados hermanos, no abandonemos el lugar donde Dios nos ha plantado. No abandonemos. Si Dios te trajo aquí, es porque Dios quiere cumplir tu propósito aquí. Si no, te hubiera llevado a cualquier otro lugar. Pero si Él te trajo acá, vamos a tener diferencias. Todas las iglesias tienen problemas, todas las iglesias tienen dificultades. Dígame qué iglesia, dígame qué pastor es perfecto, qué iglesia es perfecta. Si de todas las iglesias donde Dios me ha llevado, porque yo no me he movido solo, a todas las iglesias donde Dios me ha llevado, esta es la mejor iglesia que yo he conocido. Tuvieron que haber dicho amén. Esta es la mejor iglesia que yo he conocido. Cuando yo vine aquí, yo vi gente que no había visto en otros lugares, en el sentido de que se dejan guiar fácilmente. He estado en lugares, hermano, donde hay gente que es difícil, pero esta gente, yo le digo, si ustedes van a otro lugar, ay, hermano, es peor. Yo no sé si ustedes vienen de otros lugares, pero no abandones. Y si aquí tienes problemas, es porque Dios quiere prepararte. ¿Alguien dice amén? Número 3, tercera clave: nuestra constancia garantiza su protección. Cuando digo constancia, estoy hablando de esto, que usted se congregue fielmente, que sirva, que busque a Dios y todo eso, que es una persona que diligentemente se preocupa por su vida espiritual. El domingo yo le decía a los líderes: cuiden su vida espiritual, preocúpense por su vida espiritual. No descuidemos nuestra vida espiritual. Y aquí la garantía de tener la protección de Dios es que nosotros busquemos continuamente estar bajo la protección de Dios. Salmo 91, el versículo 1 y el 16 voy a leer. Todo ese salmo te habla de protección. El versículo final te está hablando de la salvación, cerrando con broche de oro tu protección. Dice el versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 16: lo saciaré de larga vida. ¿Cuántos quieren larga vida? Y le mostraré mi salvación. Entonces veamos, la clave no es solamente ser un visitante. Dice aquí: el que habita
¿Sabe qué es habitar? Significa vivir. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Ajá. Y por eso dice el versículo último ahí, que le va a dar larga vida. Entonces la clave es habitar, porque aquí te está invitando. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Y quién te puede tocar ahí? Ese salmo dice que no vas a tener temor al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Es decir, te cuida en la noche, pero también te cuida en el día. Dice que te pueden poner trampa, el cazador te va a poner trampa, que es el diablo, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores te va a mostrar dónde están esas trampas. Y no va a permitir que caigas en una de ellas. Por ejemplo, a la jovencita puede aparecer un demonio ahí queriéndosela llevar con mentiras al motel. Pero ella, esa jovencita, va a tener la luz del Espíritu Santo para saber que esa es una trampa del diablo. Pero la clave está en vivir, morar bajo la protección de Dios, bajo la cobertura de Dios. Entonces es una invitación que el Señor nos hace esta noche a vivir bajo esa cobertura. Entonces la clave no solamente es ser visitante de la casa de Dios, de la presencia de Dios, sino decidir habitar bajo su protección. Habitar bajo su sombra es habitar en su presencia, y eso se llama, perseverancia. La clave del cristianismo no es decir hoy sí, es decir, hoy sí voy a ir a la iglesia, hoy sí le voy a servir, hoy sí. No es solo decir eso, sino, mis estimados hermanos, decidir perseverar todos los días. ¿Alguien dice amén? Mire lo que dice Lucas capítulo 8 versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. No dice de vez en cuando. Mucha gente dice: ay, pastor, viera que cuando en la otra iglesia yo ganaba almas, ¿y por qué hoy no? Viera antes, pastor, ¿y por qué ahora no? No, es que antes, fíjese que no sé. No, aquí dice que con perseverancia dan fruto. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Las bendiciones de Dios vienen cuando no nos cansamos de hacer lo que le agrada a Él. Y la garantía que vamos a cosechar lo que sembramos es si no desmayamos. Se imagina que un agricultor vaya a sembrar el frijol, el maíz, el arroz, los pepinos, lo que sea, y lo deje ahí. Ahí voy a venir, vamos a ver los frijoles en mes y tanto, el maíz en tanto. Ahí va a venir entonces. ¿Cree que va a hallar algo? ¿Cree que va a hallar algo? No, solo fue a sembrarlo y él después va a ir a cosechar. No, la Biblia de hecho dice: mira al agricultor que con perseverancia y con paciencia siembra y espera la lluvia temprana y tardía. Y la lluvia ahí está hablando de la presencia de Dios, porque está hablando de que Dios hace descender la lluvia para buenos y para malos. Entonces Él es el que da. Entonces, pero cuando Él ve nuestra perseverancia, no es de vez en cuando. Gálatas capítulo 6 versículo 9 y 10 dice:
No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de ¿qué? Lo que les estaba mencionando. Mayormente a los de la familia de la fe. Nuestro Señor es fiel. Diga conmigo, mi Dios es fiel. Una vez más, mi Dios es fiel y Él cumplirá sus promesas en mi vida. Regálele fuerte ese aplauso y levántese de su asiento, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Sabemos que Dios ha hablado hoy a tu corazón a través de su mensaje. Si sientes el deseo de comenzar una nueva vida y recibir a Jesús como tu Salvador, te invitamos a hacer esta oración con nosotros. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Confieso que soy pecador y te pido perdón. Creo en mi corazón que moriste por mí y que resucitaste al tercer día. Hoy te recibo como mi único Salvador y Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si realizaste esta oración, queremos conocerte. Por favor, escríbenos un mensaje privado a nuestra página. Queremos orar por ti y acompañarte en este nuevo camino.